buenas tardes. Buenos días. Como le decía el compañero, yo soy de ATE, allá está mi referente, Verónica Reiti. De hecho, si no fuera por ATE, no estaría acá porque son las personas que me habilitaron a integrar la CUSETRI como representante de la CTA Autónoma y específicamente les cuento por qué ATE, porque bueno, yo soy afiliada a ATE porque soy de CONICET. De hecho, todo el proceso de escritura que por ahí van a encontrar, los que se lleven este librito que sacamos con OIT, está realizado con Rosario Perué, que también es de CTA Autónoma, y tiene que ver con una investigación en relación a qué es el trabajo infantil, cómo se vive en la Argentina y cuál es el rol de los distintos, digamos, de las distintas fuerzas sindicales a lo largo de la historia. Lo que me parece bien interesante, si en algún momento lo pueden mirar, es pensar que esta problemática es una problemática que los distintos trabajadores fueron marcando a lo largo de la historia. No es una cuestión que sale como una problemática de agenda de gobierno inicialmente, sino que son los trabajadores con su fuerza sindical, con sus reclamos, a lo largo de la historia, quienes ponen en agenda en el espacio gubernamental y en las distintas instancias, ya sea provinciales, nacionales e incluso internacionales, porque por suerte tenemos representación a nivel de Mercosur, a nivel de la red latinoamericana, que me equivoco los nombres, me lo dirá después, y en esos espacios está bien representada la fuerza sindical en relación a estas cuestiones. Nos parecía en realidad a las tres importante remarcar entonces que esta cuestión surge con los cambios que aparecen en la Argentina en relación a qué se entiende por niñez de adolescencia. Si no comprendemos eso, es muy difícil después entender por qué nos preocupa como sociedad qué pasa con esos niños y niñas que de alguna manera no cumplen con el rol esperado que tiene una sociedad determinada para que esas personas luego se inserten en un mundo con derechos, deberes, de una calidad de ciudadanos. Entonces, por ahí, hacer esta pequeña introducción, recorrer con ustedes algunas instancias respecto de lo que ocurrió históricamente en la Argentina, y marcarles a ustedes allí, entonces, cuáles fueron los momentos que de alguna manera nos van a contar un cuento, si quieren pueden ver este libro, que marcan esta... Bien, entonces para empezar, es una presentación muy simple, con imagen, para que ustedes puedan empezar a reflexionar sobre esta cuestión. Entonces ahí tenemos tres fotos. En la primera foto vemos chicos que son más o menos del siglo 17, 16. Posteriormente tenemos una foto de chicos actuales y luego tenemos una foto de adolescentes. La pregunta es, ¿cómo fue que nosotros pasamos de la primera foto, que en realidad es una pintura, a la segunda o la tercera? ¿Cuáles son los roles que asumen las niñeces? Nosotros vamos a hablar siempre de niñeces, en plural, no de la niñez. Vamos a tratar de decir siempre las niñeces, y si decimos la niñez, en ese concepto está englobado todo lo que es lo plural. La pregunta del millón entonces es, y que no alcanzo a leer yo desde acá, ¿qué es la niñez? Entonces, ¿qué es la infancia? La infancia es lo mismo que la niñez. ¿Qué es la adolescencia? ¿Cómo se diferencian los conceptos de infancia y niñez? ¿Qué rol se le asigna a cada etapa de la vida en la sociedad? Como yo les decía, hay un montón de investigadores que se han puesto a pensar qué es lo que ocurrió para que de pronto tengamos una forma de percibir la niñez y aparezca otra. Si se fijan en esta imagen, estos chicos tienen ropa de adultos, nada más que más pequeña. En cambio, estos chicos tienen ropa como si estuviese armada para chicos. Fíjense que tiene orejitas de animalito. Está como infantilizado en el sentido de que ninguno de nosotros nos pondríamos, creo yo, capaz que sí, alguna capuchita con orejitas de osito, ¿no? Eso está como pensado para chicos. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Porque en un momento dado de la historia empezó a aparecer el mundo de la niñez.
Y eso es recién a partir del siglo XIX, o sea, desde el 1800. Y si vamos un poquito más atrás, capaz 1850 aproximadamente, recién ahí la humanidad empezó a pensar que existía un mundo para chicos. Antes, no. Antes se comprendían que eran seres diminutos, en todo caso, que en algún momento iban a suplantar a las personas que eran adultas y que iban a ir ocupando esos espacios que esos otros tenían en un momento dado. Pero la niñez, como un espacio diferenciado de lo adulto, recién aparece a partir del 1800 en adelante, no antes. O sea que es un concepto muy nuevo, la niñez. Y que hablar de la infancia, el concepto de infancia es un concepto de la biología, es un concepto que viene de todas las ciencias biomédicas. En todo caso, si nosotros le decimos a un psicólogo, le decimos a un médico, se diferencia qué es infancia de niñez, nos va a decir, la infancia llega hasta los 4 años, la niñez es de los 4 en adelante, allá hasta los 10, después viene el periodo de prepúber y después viene el puber, o sea que las distintas etapas que aparecen en la vida del humano son construcciones sociales. Nosotros podemos decir lo mismo con la adolescencia. El concepto adolescencia, de hecho esta cuestión de adolecer, de que le falta, de que es inmaduro, de que está en otra etapa, pasa en el aparece otra cuestión. Entonces nosotros lo que podemos decir es que las categorías niñez son, o sea que las palabritas niñez, infancia, adolescencia son categorías, son inventos, no existen por sí mismas. No, para nosotros, dentro de la ciencia, no existe un niño, nosotros decimos stricto sensu, eso quiere decir en sí mismo. Existe un niño siempre que lo comparamos con otra cosa, es como una categoría relacional. Esto, por ejemplo, lo podemos pensar, existe un niño en la medida que existe un adulto, existe un estudiante en la medida que hay un profesor, existe un profesor porque hay un estudiante, esas son categorías relacionales. Existe un empleador porque hay un trabajador, ¿se entiende? Esas palabras solas en sí mismas no pueden existir si no existe otra palabra a través de la cual se reflejen unas a la otra. ¿Se comprende? Con la niñez no pasa exactamente lo mismo. La niñez, la adolescencia, todas estas palabras son categorías que aparecen en la medida que hay otras que las reflejan como contrarias. Entonces, ¿por qué para un espacio como la niñez no está bueno trabajar? Y eso es algo que nosotros construimos. Y es algo en lo cual, a partir de que aparecen un montón de estudios, un montón de análisis desde la ciencia, la sociedad se va dando cuenta que no está bueno, entonces que ciertas personas de cierta edad ingresen al mercado de trabajo de manera temprana. Nosotros consideramos que es temprano a partir de los 18 para abajo. 18 para abajo es algo temprano. ¿Por qué? Porque hay un montón de demostraciones, de estudios que reflejan que ingresar en esos espacios, en el proceso de crecimiento del organismo humano y de la mente humana, va a propiciar que aparezcan entonces retrasos en otros tipos de desarrollos de habilidades, como por ejemplo la sociabilidad, como por ejemplo el crecimiento del cuerpo. Entonces, ahí es cuando comenzamos a preguntarnos si es bueno para nuestra sociedad o si no lo es tanto, que los chicos ingresen en ese mercado de trabajo de manera temprana. Entonces, la niñez tiene dimensiones históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ir viendo en cada etapa de la historia de la Argentina, por ejemplo, que los chicos fueron teniendo distintos roles, distintos mandatos, distintas formas de vivir la niñez. No es lo mismo a lo largo de todo el siglo XX, por ejemplo. Cuando la Argentina se forma como Estado y cuando aparecen nuestras primeras leyes, que eso es principios del siglo XX, la Argentina tenía una característica muy especial. ¿Cuál era? ¿Qué pasó a principios del siglo XX? ¿Saben? ¿Qué tipo de sociedad teníamos? Pregunta. Si no me aburro ya, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la Argentina? ¿Estaba integrada por qué? ¿No? Conquista del desierto, ¿qué le suena? ¿Qué había? Estaban los pueblos originarios. ¿Están los siguientes? Más. A ver, un poquito más. Una más.
tipo de familias que teníamos en la Argentina eran familias comunes y cotidianas de nuestro país, ¿no? Estas familias fueron desmembradas en un momento de la historia. O sea, a los niños se los colocó en distintas instituciones que se hicieron que el Estado o la Iglesia Católica se hizo cargo de su socialización y a los adultos se los puso a trabajar. Esas familias fueron desmembradas. Entonces hay un circuito especial cuando uno estudia para ver qué pasó con las niñeces indígenas. Tienen un circuito diferente al otro circuito que era propio de la época de 1880 a 1920, que es la infancia migrante. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran inmigración masiva que vino de ultramar. Si querés pasármela, no, para arriba, perdón, ahí. Chicos que venían y empezaban a trabajar en fábricas, chicos que los veíamos trabajando, por ejemplo, si uno mira los archivos históricos, se los veía trabajando en las calles. Nosotros decimos que ahí comienza la formación de lo que se llamó la niñez minorizada. Aparece una niñez que es una niñez que no está en la escuela, una niñez que de pronto está en las calles. ¿Por qué está en las calles? Porque venían los inmigrantes de manera masiva y no había lugar donde habitar, y empezaron a habitar en Buenos Aires, por ejemplo, en los conventillos, esas grandes casas que habían dejado los ricos después de 1831, que fue la fiebre amarilla, y empezaron a ocupar las personas trabajadoras, muchas de ellas pobres, y vivían en esos lugares hacinados en un contexto en lo que nosotros llamamos técnicamente el sistema de camas calientes. ¿Qué era esto? En una misma habitación vivían varias personas y en función de los horarios que trabajaban, se turnaban para dormir. Entonces la cama siempre estaba caliente. Y de ahí viene el concepto de camas calientes. Estos chicos que nacían en esos espacios no tenían dónde vivir más que la calle. La calle era el mundo habitual. En ese contexto, entonces, aparece lo que nosotros conocemos como la ley Agote. La ley Agote es la primera ley que tenemos respecto de la niñez, y esa ley lo que implica es, de alguna manera, normalizar, lo que trata el Estado es normalizar el circuito por donde tienen que deambular los niños. Entonces, como no puede tener control respecto de esos chicos que se salen de la institución que fue creada ya por la década del 80, con Sarmiento, Mitre y Avellaneda, fue creado para que todos los chicos pasaran por el mismo tamiz, pudiéramos convertir ciudadanos útiles a la patria, como no lo puede lograr, entonces crea el sistema de tutela. Aquel chico que estaba en una situación de riesgo, y ese riesgo lo define el mismo Estado, es tomado de ese contexto, es sacado y ubicado en institutos para menores. Y ahí fue cuando empieza a crecer en la Argentina grandes instituciones que van a supuestamente velar por esas niñeces que empiezan a deambular por las calles. Yo acá les dejé gráficamente, esta es una nena que trabaja en una imprenta, estas son pinturas, ¿sí? Una nena que trabaja en imprenta, las niñas que trabajaban en el sistema doméstico, y aquí, bueno, niñas que estaban vendiendo flores, canillita, y los chicos de las fábricas, ¿no? De hecho, en Europa muchísimos chicos en la minería. Hay una película maravillosa, yo siempre digo, para el sistema sindical y para los trabajadores, que se llama Germinal, que es muy vieja, que trabajaba Gerard Depardieu, y que muestra cómo los chicos bajan a las minas y lo que pasa cuando los chicos bajan a las minas y todo ese mundo, ¿no?, de la cuestión internacional. Son justamente las familias de los chicos secuestrados, por alguna forma de decir, de los estados, los que empiezan a demandar que haya una legislación para cuidar a las infancias. De hecho, son los mismos trabajadores los que hacen, a principios del siglo XX, un registro respecto de cómo vivían, cómo se vivía el mundo del trabajo en las fábricas y qué pasaba con la niñez que tenía que ir a trabajar, porque se empleaba a los chicos, y ustedes recordarán que la jornada laboral se regula respecto de los horarios de trabajo y respecto de cuánto tenía que cobrar un niño, una mujer y un adulto, se va regulando todo a principios del siglo XX. Entonces es el mundo del trabajo el que pide justamente que aparezcan leyes de protección del trabajo infantil. Las primeras leyes de protección del trabajo infantil aparecen en la primera década del siglo XX. O sea que
y de la mano de los trabajadores. Claramente no se pedía que los chicos no trabajaran, sino que los chicos trabajaran en forma segura. ¿Por qué se pedía eso? Porque no había forma de concebir que esas personas no aportaran al salario familiar porque las condiciones de vida en las que estaban los trabajadores eran paupérrimas. Recién cuando aparece Perón, recién con la figura de Eva, eso va a mejorar. O sea, estamos hablando del 1900 a 1940. En todo ese proceso fue terrible las condiciones de vida de los trabajadores. Y como les digo, los proyectos de ley que se logran fue porque tanto agrupaciones en ese momento anarquistas, comunistas, socialistas, son las que van llevando las denuncias respecto a las condiciones de vida en los espacios de trabajo de la gente. Si querés pasarme a la siguiente. Esta foto que yo les traje es una foto muy cercana a nosotros. Este es Don Torkins y familia. Fíjense la diferencia. Bueno, acá está con sus hijos. Este castillo es uno de los castillos que está cerca de la ruta que va la ruta 76, que está yendo para la comarca, hasta 10 kilómetros, sigue estando esta casa. Fíjense, esto es una foto, porque en ese momento las fotos se pintaban para que tuvieran color. Es una foto respecto de una tarde en esa casa. Fíjense que acá las vestimentas de los chicos comienzan a ser un tanto diferenciales de los adultos, pero no tanto. Esto es fines del 1800, principios del 1900, y esto es un poco para que vean la clase alta, ¿no? de lo que era la niñez en estos espacios. Esta niñez empieza a ir a la escuela, pero ojo, no todos van a la escuela. Los primeros en ir a la escuela, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, son los varones de las clases altas. Son los primeros en lograr ir a la escuela. Después van a ir a la escuela los varones de las clases humildes. Y después, mucho tiempo después, van a empezar a ir las niñas a la escuela. Y las niñas de clase alta. Esto quiere decir, y ahí les va marcando las diferencias por género. Hoy lo que decía Susi, que me parece súper importante, que hoy tengamos varones acá en esta charla, tiene que ver con que vamos cambiando un poco la cuestión del concepto de parentalidad, ¿no? ¿Quién es responsable y quién es no de los niños que están en nuestra sociedad? Siempre las mujeres no, porque nosotros no nacimos con una capacidad innata para cuidar, sino que es un concepto social también. Construimos una idea de que las mujeres somos buenas cuidadoras. La construimos y la consensuamos, lo que no quiere decir que lo seamos, sino que tenemos que asumirlo porque nos han dado ese mandato. Ahora, la responsabilidad de que los chicos estén trabajando o que estén en ciertas condiciones no es solamente nuestra, como mujeres, sino que también es del otro género. Pásame la siguiente. Esta otra foto que yo les traigo, esto es Bellavista. Algunas de Bahía Blanca, casi todos. Bellavista tenía una pileta municipal, no sé si sabían ustedes, que luego fue tapada una vez que se armó el entubado del arroyo, desapareció. Me parecía importante mostrárselas porque es uno de los espacios por donde deambulaban nuestras niñeces, ¿no? Los chicos de las clases populares iban a esta pileta municipal. Fíjense que miren este nene está vestido como un adulto, es un adulto pequeño básicamente. ¿Por qué? Porque acá tampoco en las clases populares, en nuestra sociedad bahiense, es como que no se diferenció el concepto de niñez hasta avanzado el siglo XX, por las condiciones de vida que tenían nuestros trabajadores. Una de las cosas que yo les contaba a las chicas cuando armaba la clase, era una característica muy especial que tenemos las ciudades del sur. En Bahía Blanca, como en muchas ciudades del sur, se observa en realidad en los registros la costumbre de que las clases altas emplearan a niñas muy pequeñas en el servicio doméstico, la mayoría de ellas venidas de condición mapuche. Muchas de ellas eran traídas del sur, de colegios, entre comillas, que eran internados, y se las empleaba a partir de los 12, 14 años, estaban adentro, y esas niñas transcurrían una infancia que era totalmente distinta a la infancia que tenían esas madres
perdón, esas niñas de clase alta que esas propias niñas cuidaban. O sea, estamos hablando de niñas de 12, 14 años que cuidaban a otras que eran bebés o de 10, 9. Y esto no pasó hace mucho, Pasó hasta la década del 80 en Argentina, en Bahía Blanca pasó. De hecho, tenemos una institución muy prestigiosa llamada Patronato de la Infancia que ubicaba a esas niñas. Y que es bien interesante, porque fue desde esa institución donde se hicieron las colocaciones, y se llamaban así, había un cuaderno de colocaciones de niñas en casas bien, por decirlo de una manera. Eso es un poco el relato que tenemos respecto de nuestra sociedad, que no era tan homogénea, sino que se marcaban en las instancias. Toda aquella familia de profesionales o de asentados y demás, tenía niñas mapuches en su contexto. Bueno, acá en la siguiente foto, ven, es una foto por ahí de niñeces, esto es de la década del 50, esto es de la década del 70, fíjense, otros que también es bien interesante, la niñez no solamente se define por cuestiones socioeconómicas, sino también por cuestiones regionales. En Bahía Blanca nosotros tenemos una relación muy fuerte con el mar. Esta es la playita Galván. Teníamos acceso a esa playa y las sociabilidades pasaban por esos lugares. Y esto no se hace, no, a mí no se me ha tirado por esto. Muchas gracias, ¿no? Yo tenía pánico de subir. Pero bueno, ese es el famoso tobogán del Parque de Mayo. Me parece importante marcarlo como esos espacios en donde la clase media llegaba, la clase de los trabajadores llegaba, y ahí ustedes van viendo la diferenciación. Si querés pasarme un cachito para atrás, que quería mostrarles lo del ciclo vital. ¿Más atrás? ¿Más? Esto. Miren, y una más. Si nosotros tuviéramos que definir cómo nosotros construimos la niñez, nosotros tenemos esta forma, este ciclo de vida. Una etapa prenatal, una infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Ese es nuestro ciclo vital. Lo pensamos así y está marcado por la biomedicina. A mí me tocó trabajar alguna vez en Villa Harding Green con chicos de Villa Harding Green y el ciclo vital que ellos me marcaron era algo totalmente distinto. Cuando yo trabajé con ellos me marcaban que existe la etapa del bebé, la etapa de los chicos que juegan, la etapa de los adultos directamente y la etapa de los viejos. ¿Por qué no hay una adolescencia acá? Porque en ese espacio donde a mí me tocó trabajar, los chicos asumían una responsabilidad muy fuerte una vez que aparecía el hijo, ¿no? En este contexto de que quizás había embarazos precoces, en la asunción de la parentalidad, ya sea materna o paterna, cuando yo digo parentalidad son las dos cosas, paternidad y maternidad juntas. Asumían la parentalidad, entonces ellos ya se asumían adultos. O sea que no había un tránsito acá. Y los viejos, dicen ellos, son los que toman alcohol todo el tiempo. Ellos lo planteaban de esa manera. Fíjense que es distinto este ciclo vital a este. ¿Y cuál es real? ¿Uno u otro? Y no, depende de qué categoría esté tomando. Pasame al siguiente. Ya voy, después de esto, fíjense, es súper complejo. Es el ciclo vital de los Mbiá guaraníes, que es una comunidad originaria que está en Misiones, en donde incluso Wolfram, en San Andrés de Giles, tiene muchísimos chicos que se vinculan con esta comunidad. Fíjense todos los nombres que hay para hablar de distintos momentos de la vida. Ellos diferencian a las personas según cosas que hacen. Entonces, cuando es la concepción, el nacimiento, la vida prenatal, y después hablan de un tipo de niño que es deambulador, de un tipo de niño que puede diferenciarse de roles de sexo, de la iniciación a la pubertad. También el nacimiento del primer hijo marca una diferencia, y después las distintas vidas de adultos que tienen 3 nombres diferentes hasta la muerte. O sea que acá ven cómo otra vez hay una diferencia notable. Y de hecho los Mbiá guaraní tienen mínimo 4 nombres. El nombre criollo, el nombre que se les da hasta el año, el nombre que les da, el nombre sagrado que les da el Opuá, que se llama, y finalmente el nombre de la comunidad, que se divide en 2 en función de los animales a los que se parecen. Si vos te pareces a un cuatí, te llaman cuatí con uno.
pero tenés un nombre aparte sagrado y aparte un nombre coloquial. O sea, fíjense las formas en las cuales organizan el concepto de persona entre distintos. Nuevamente, entonces no existe un concepto de niñez igual para todos en todo el tiempo y lugar. Lo que sí nos importa a nosotros es el concepto con el que nosotros nos manejamos. Eso sí me lo pasamos para acá. El concepto con el que nosotros, este es el patronato, bueno, perdón, déjame el anterior. Fíjense, todas estas palabras que yo anoté acá son palabras con las cuales nosotros hacemos referencia a la niñez en distintos tiempos. Pibe, piba, gurisa, changuito, chico, bajito, enano, pendex, pendejo, criado, tenado, sirvienta, párvulo, menor, neonato, bebé, deambulador, infante, niño, adolescente, puber, adolescente. O sea, son un montón de nombres. Entonces, cuando hablamos, ¿de qué hablamos? Ahora sí pasando. Cuando hablamos nosotros desde lo jurídico. Entonces, nosotros sabemos que hasta el año 2005 teníamos una ley, que es esta, la de 1903, que organizó un concepto de niñez binario, digo yo. O sea, en dos. Los niños por un lado y los menores por el otro. Los niños son los que van por el circuito de la escuela, de la familia y la escuela, y los menores eran aquellos chicos que estaban en la calle, podían ser secuestrados y entraban a los institutos. Ese concepto de menor implica entonces una mirada de incapaz. Aparece el concepto de tutelaje. ¿Qué es el menor? Aquel niño al cual hay que decirle qué tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y no tiene derechos. El juez decide. Del otro lado, cuando aparece todo lo que es el complejo de leyes de la protección integral, aparece la posibilidad de hablar entonces de niños sujetos a derechos. Y acá tenemos toda la cuestión diferencial. Ya no hablamos de que se protege personas cuando se accionan, sino que se protegen derechos. La niñez en este contexto es una niñez que está definida por la Convención Internacional de Derechos del Niño, por la Ley 26.061 a nivel nacional y por la 13.298 a nivel provincial. Esos son nuestros paraguas, digamos, son nuestros marcos y desde ahí nosotros tenemos conceptos respecto de niñez, que es lo que las chicas van a tomar ahora para contarles entonces cómo a esa niñez se hace referencia respecto de el trabajo infantil. ¿Me quieres pasar al siguiente?